El proceso de lactancia requiere una cantidad significativa de energía y recursos del cuerpo de la madre. Para soportar las demandas energéticas de la lactancia, el organismo materno experimenta varias adaptaciones en el metabolismo energético. Estas adaptaciones garantizan que la madre tenga suficiente energía para producir y secretar leche, mantener sus funciones corporales y apoyar el crecimiento y desarrollo de sus crías. Comprender los mecanismos subyacentes a estas adaptaciones es crucial para mejorar la salud y el bienestar de las madres lactantes. Una de las principales adaptaciones que se producen durante la lactancia es la menor utilización de glucosa como fuente de energía. Esta reducción en la utilización de glucosa es el resultado de la disminución de la oxidación de la glucosa y de la incorporación de glucosa en ácidos grasos no esterificados. Además, durante la lactancia se produce una reducción de la lipogénesis, el proceso de convertir el exceso de energía en grasa almacenada. Estos cambios en la utilización de la glucosa y la lipogénesis son esenciales para satisfacer las demandas energéticas de la lactancia. Otra adaptación importante que se produce durante la lactancia es la alteración de la sensibilidad a la insulina de los adipocitos o las células grasas de la madre. A pesar de que no se produce ningún tipo de cambio en la unión de la insulina o en la expresión de los receptores de la insulina con los adipocitos de las ratas lactantes, estas presentan varias características de resistencia a la insulina, como una menor activación en las enzimas lipoproteína lipasa. Este deterioro de la acción de la insulina puede deberse a modificaciones en las vías de señalización intracelular que siguen la unión de la insulina, lo que conduce a una menor captación de glucosa y una menor oxidación de glucosa. La disminución de la utilización de glucosa y la alteración de sensibilidad a la insulina de los adipocitos de las madres lactantes son adaptaciones importantes que ayudan a garantizar que la madre tenga suficiente energía para soportar la lactancia. Sin embargo, estas adaptaciones también pueden tener consecuencias negativas para la salud de la madre. Por ejemplo, la resistencia a la insulina es un factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes tipo 2. Por lo tanto, es importante comprender los mecanismos subyacentes a estas adaptaciones e identificar formas de minimizar las consecuencias negativas de la lactancia sobre la salud materna. En conclusión, la lactancia requiere adaptaciones significativas en el metabolismo energético de la madre para soportar las demandas energéticas de la lactancia. Estas adaptaciones incluyen una disminución de la utilización de la glucosa y una alteración de la sensibilidad a la insulina de los adipocitos de la madre. Comprender los mecanismos subyacentes a estas adaptaciones es crucial para identificar formas de minimizar las consecuencias negativas de la lactancia sobre la salud materna. El objetivo de este seminario es realizar una breve recapitulación de lo que ocurre en los estudios realizados a ratas e investigaciones en humanos al momento de la lactancia en madres. Mi nombre es Nicolás Stephanie Archila y hoy les voy a exponer sobre este tema. Bueno, primero empezamos con el tejido adiposo blanco, el cual permite el uso de las lipoproteínas enriquecidas por triacilglicerol, ácidos grasos no esterificados y glucosa por la glándula mamaria. En este aspecto, los cambios dependen de la especie de mamífero, del estado nutricional, del tamaño de la camada y el tiempo postparto. En humanos, la lipólisis, es decir, la transformación de lípidos del tejido adiposo en ácidos libres, es inducida por la noradrenalina durante la lactancia. En mujeres que amamantaron un mes después del parto, se registró la presencia de adipocitos subcutáneos en las regiones abdominal y femoral, incrementos similares en la lipólisis provocada por la noradrenalina, aunque esta es incapaz de inducir la lipólisis en adipocitos femorales aislados en no lactantes. Mientras que en los roedores, la lactancia se caracteriza en una reducción transitoria de la adiposidad de todo el cuerpo, pese a que el animal está ingiriendo más alimentos. Normalmente movilizan entre el 60 al 70% de sus reservas de grasa en la lactancia. En el caso de las ratas, muestra una reducción del 65% en la masa corporal en 21 días. Paralelamente, el volumen de los adipocitos parametriales y subcutáneos aumentan en la gestación y se reduce 2 días después del parto. Los adipocitos localizados en la almohadilla de grasa retroperitoneal se reducen hasta el 20º día de lactancia. Las ratas lactantes muestran un aumento de lipólisis in vitro cuando son inducidas por adrenalina, lo que se ve apoyado por una mayor concentración de noradrenalina y la actividad simpática de los tejidos parametral y subcutáneo. La glándula mamaria durante la lactancia no depende únicamente de los ácidos grasos no esterificados, procedentes de la lipólisis del tejido adiposo, sino que utiliza otras estrategias como el aumento de la captación de triacilglicerol de las lipoproteínas y la lipogénesis, en las que el tejido adiposo desempeña el papel de apoyo. La actividad de la lipoproteinilipasa, LPL, crucial para la captación de triacilglicerol de las lipoproteínas, se produce en el tejido adiposo femoral de las mujeres lactantes
y en el tejido adiposo parametrial de las ratas lactantes, lo que conduce a una mayor relación entre la actividad de lipasa sensible a las hormonas y la actividad de la LPL, a una reducción de las reservas de triacilglicerol en adipocitos en ratas lactantes. La activación de LPL, estimulada por la insulina, se regula a la baja de adipocitos de ratas lactantes entre el segundo y el 15º día tras el parto. Las células grasas o adipocitos de la rata lactante muestran signos de resistencia a la insulina, que no se limitan a una menor activación de una enzima específica como lo es la LPL. Esta resistencia a la insulina puede observarse tanto en organismos que utilizan menor glucosa en lipogénesis como en estudios celulares que usan menor oxidación de glucosa y menor utilización de glucosa para la producción de ácidos grasos. Sin embargo, no hay cambios en la forma en la que la insulina se une o se expresa en estas células grasas, lo que sugiere que el problema puede estar en el proceso de señalización intracelular que sigue a la unión de la insulina. Actualmente se acepta que el aumento de la producción de prolactina y la hormona del crecimiento y los niveles más bajos de insulina son necesarios para promover los cambios en el tejido adiposo materno después del parto. Durante la lactancia se producen varios cambios metabólicos en los adipocitos maternos del tejido adiposo blanco, entre ellos la disminución de la lipogénesis, en el cual los estudios han demostrado que la lipogénesis por el tejido adiposo se reduce en un 89 a un 85% en ratas y ratones durante la lactancia. La reducción y la esterificación de ácidos grasos, la cual se reduce en los adipocitos de la rata entre el segundo y el 15º día de lactancia. También la reducción de la actividad y expresión de la acetil-CoA carboxilasa, o ACC, que interviene en la lipogénesis, la cual se reduce en el tejido adiposo de las ratas lactantes entre los días 12 y 14 después del parto. También se da un aumento en la actividad de la proteína quinasa activada por la AMP o AMPK, la cual regula el ACC y a través de la fosforilación, y la actividad de la AMPK aumenta el tejido adiposo de las ratas lactantes. También se da la supresión de la actividad de la lipoproteína lipasa o LPL y la expresión de la sintasa de ácidos grasos, en la cual se ha demostrado que la prolactina y la hormona del crecimiento reducen la actividad de la LPL, la expresión de la FASN y la actividad de la AMPK en adipocitos humanos aislados y en madres lactantes. Podemos ver también la disminución del contenido del malonil-CoA y la expresión del ARNM del transportador de glucosa 4 o GLUT4. La prolactina y la hormona del crecimiento son capaces de reducir el contenido del malonil-CoA y la expresión del ARNM del GLUT4 en adipocitos humanos aislados. Por último, podemos ver la supresión de la síntesis de ácidos grasos, en la cual la prolactina y la hormona del crecimiento suprimen eficazmente la expresión de FASN mediante un mecanismo dependiente de la activación de transductores de señal y activador de transcripción 5. Estos cambios en el tejido adiposo materno durante la lactancia permiten el uso preferente de fuentes de energía como lipoproteínas enriquecidas con triacilglicerol, ácidos grasos no esterificados y glucosa por parte de la glándula mamaria. Sin embargo, los mecanismos exactos que subyacen a estos cambios siguen siendo cuestiones sin resolver. Bueno, ahora vamos con los músculos esqueléticos. Durante la lactancia se produce un deterioro de la acción de la insulina y el metabolismo de la glucosa en las madres lactantes, pero esto afecta principalmente a los músculos esqueléticos compuestos por fibras glucolíticas, no compuestos principalmente por fibras oxidativas. Estos son importantes para permitir la síntesis adecuada de leche por parte de la glándula mamaria. La resistencia de la insulina en estos músculos ahorra glucosa, la cual es la fuente para la lipogénesis de la glándula mamaria. En ratas lactantes, la tasa de captación de glucosa son 65% inferiores tras pasar 11 a 13 días en el parto. Cuando se está lactando, la absorción y la oxidación de glucosa se afectan, mostrando un aumento como el de la formación de glucógeno. Las madres lactantes muestran un deterioro de la acción de la insulina y el metabolismo de la glucosa. Sin embargo, esto se observa en los músculos esqueléticos compuestos principalmente por fibras glucolíticas, pero no en compuestos principales por fibras oxidativas. La prolactina. La prolactina con bromocriptina no puede comprobar el efecto sobre la sensibilidad a la insulina. En ratas machos pancreatomizadas, la prolactina tiene efectos dependientes a la homeostasis de la glucosa. La hiperprolactinemia en ratones que sobreexpresan gonadotropina coriónica humana beta causan intolerancia a la glucosa.
resistencia a la insulina y reducción de la fosforilación AKT estimulada por insulina en el músculo esquelético. Seguimos con la progesterona, en la cual se realizaron una serie de experimentos que se descubrieron que la progesterona reduce la fosforilación de tirosina de IRS1, la absorción con la subunidad reguladora P85 y PL3K, la fosforilación de AKT, la translocación de GLUT4 y la captación de glucosa. La resistencia a la insulina juega un papel importante en la intolerancia a la glucosa. Este esteroide también afecta negativamente a la secreción de la insulina. Por último tenemos la hormona del crecimiento, la cual causa resistencia a la insulina y reduce la absorción de glucosa por varios músculos como el extensor de los dedos. Ahora vamos a ver la importancia del hígado o el papel que juega este en la lactancia materna. La gluconeogénesis hepática y la secreción de lipoproteínas de muy baja densidad se modulan en la madre lactante para proporcionar glucosa y triacilglicerol para la síntesis de leche. Mediante unos estudios en ratas lactantes se demostró que su hígado, después de 12 días de lactar, es más sensible al efecto inhibitorio de la insulina sobre la producción endógena de glucosa. Una menor tasa de gluconeogénesis hepática durante la lactancia permitiría que el hígado use esto como fuente de síntesis de ácidos grasos no esterificados. Para las madres lactantes, el aumento de la gluconeogénesis es importante para proporcionar glucosa después de un largo periodo de ayuno. Existen datos que suponen que la hormona del crecimiento y la oxitocina podrían actuar como jugadores adicionales para dificultar la acumulación de lípidos en el hígado. El hígado ayuda a coordinar la movilización de las reservas de energía y la producción de hormonas, como la insulina y el glucagón, que regulan el uso de la glucosa y los ácidos grasos para obtener energía. Esto le permite a la madre proporcionar un suministro adecuado de nutrientes a su hijo a través de la leche materna, incluso si su propia ingesta de alimentos se reduce. Además, el hígado ayuda a aumentar la producción de glucosa, que es la principal fuente de energía para el cerebro en desarrollo. Este aumento de la producción de glucosa se consigue mediante la regulación del proceso de gluconeogénesis, que es la generación de glucosa a partir de fuentes distintas de carbohidratos, como los aminoácidos y los ácidos grasos. Además, el hígado también ayuda a promover la movilización de la grasa almacenada para utilizarla como fuente de energía. Esto no solo proporciona energía para la producción de leche, sino que también ayuda a mantener el peso y la composición corporal de la propia madre. En general, el hígado desempeña un papel crucial en la adaptación del metabolismo materno durante la lactancia, ayudando a garantizar que la madre sea capaz de proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento y el desarrollo de su bebé. Continuando con las glándulas mamarias, la utilización de glucosa basal por parte de la glándula mamaria es hasta 18 veces mayor en ratas lactantes que en vírgenes. Aproximadamente el 13% del recambio de glucosa corporal en abrazadera hiperinsulinémica euglucémica, la tasa aumenta aproximadamente 6,5 veces. Hablando de la tasa de lipogénesis en la glándula mamaria, es 37 veces mayor en ratas lactantes que en no lactantes. Alrededor del 17% de la glucosa es absorbida por la glándula mamaria y se dirige a la síntesis de lactosa. Varios estudios indican que la glándula mamaria tiene una alta capacidad de sintetizar ácidos grasos utilizando carbonos de glucosa, acetato, glicerol y lactato. El lactato es una fuente eficaz de carbono para que la glándula mamaria sintetice ácidos grasos durante la lactancia, favoreciendo la producción de leche materna para la nutrición del lactante. La glándula mamaria en las ratas lactantes no realiza eficientemente el proceso de lipogénesis a partir del piruvato, pero estudios demostraron que la insulina, en lugar de la prolactina o el piruvato, es el actor principal para aumentar la lipogénesis después de un periodo de privación de alimento. Cuando se presenta ayuno, se reduce la hexoquinasa y la fosfofructoquinasa en la glándula mamaria a las 6 horas. Pasadas las 24 horas se producen reacciones en el transporte de glucosa y en las actividades del piruvato deshidrogenasa y ACC, los cuales vuelven a la normalidad al ingerir de nuevo alimentos. En ratas lactantes, se observó que la inhibición simultánea de la secreción de prolactina con bromocriptina y la neutralización de la hormona del crecimiento disminuían la expresión de varias enzimas claves implicadas en el metabolismo lipídico de la glándula mamaria. Esto incluía la disminución de la expresión de la acetil-CoA carboxilasa o ACC, la sintasa de ácidos grasos o FASN y la enzima málica, así como la reducción de la actividad de la lipoproteína lipasa o LPL. Estos resultados sugieren que la secreción de prolactina y la hormona del crecimiento desempeñan un papel importante en la regulación del metabolismo lipídico
en la glándula mamaria durante la lactancia y que la inhibición de estas hormonas puede tener un impacto significativo en la síntesis y el almacenamiento de lípidos de la glándula. Continuamos con el tejido adiposo marrón o también llamado tejido adiposo pardo, el cual es en el que los mamíferos llevan a cabo la termogénesis sin escalofríos. En ratones y ratas lactantes, los cambios en este tejido dan a entender que se produjo una reducción de la termogénesis sin escalofríos y un gasto energético no lactatorio. A su vez, este tejido se vio aumentado en la región interescapular debido a la disposición de lípidos y a la reducción de las proteínas. El tejido adiposo pardo usa regularmente glucosa y ácidos grasos como combustible para generar el gradiente de protones mitocondrial que se filtra a través del UCP1 y disipa el calor. En ratas y ratones se da la termogénesis postprandial o metaboloregulador, en la cual el tejido adiposo pardo puede estimularse de forma aguda con las comidas, siendo claves en este factor la insulina y la glucosa. En pocas palabras, el tejido adiposo marrón o BAT es un tipo especializado de tejido adiposo rico en mitocondrias que desempeña un papel clave en la regulación del equilibrio energético. Durante la lactancia, las demandas metabólicas de la madre aumentan significativamente, ya que proporciona energía y nutrientes al bebé en desarrollo a través de la leche materna. El tejido adiposo marrón se adapta a estas demandas, aumentando la eficiencia respiratoria y reduciendo la captación de glucosa y ácidos grasos, la lipogénesis y la oxidación de ácidos grasos. Esos cambios ayudan a la conservación de la energía y al favorecimiento de la lactancia. Esta adaptación del BAT durante la lactancia pone en relieve la importancia de este tejido en la regulación del equilibrio energético y el apoyo a las necesidades nutricionales de las madres y su descendencia. Páncreas endocrino. Este se adapta para permitir un suministro regular de glucosa al feto y sufre un proceso de renovación durante la lactancia. El páncreas endocrino es un grupo de células del páncreas que produce hormonas que regulan el metabolismo de la glucosa. Durante la lactancia, el páncreas endocrino desempeña un papel crucial en el aumento de la demanda energética de la madre. El páncreas segrega insulina para regular la captación y el almacenamiento de glucosa en el hígado y los músculos, y glucagón para promover la liberación de glucosa del hígado al torrente sanguíneo. Además, el páncreas segrega hormonas como la somatostatina y el polipéptido pancreático para regular la secreción de insulina y el glucagón. El páncreas endocrino también se adapta a las demandas metabólicas de la lactancia, aumentando la secreción y la sensibilidad de la insulina. Esto ayuda a mantener la homeostasis de la glucosa y a cubrir las necesidades energéticas de la madre y de su descendencia en desarrollo. En conclusión, el páncreas endocrino desempeña un papel fundamental en la regulación del metabolismo de la glucosa y el apoyo a las demandas metabólicas de la lactancia. Ahora nos hacemos la pregunta de ¿qué pasaría si no se produce la lactancia? Bueno, una mayor duración de la lactancia materna está inversamente asociada al riesgo de contraer diabetes mellitus tipo 2. Se realizó un estudio en el que el riesgo de desarrollar diabetes en madres que no amamantaron es 52% más alto que en madres que amamantaron durante 1 a 3 meses, teniendo en cuenta que al lactar parecía que se volvían más tolerantes a la glucosa. Así como el diabetes, se tienen estudios de los que se concluyó que la adiposidad visceral aumenta en madres que no amamantaron en comparación a la que lo hicieron por al menos 3 meses, por lo cual la lactancia materna es clave para permitir el restablecimiento del metabolismo materno, y si no ocurre pueden estar predispuestas a resultados perjudiciales. Se realizaron estudios en ratas Sprague-Dawley, las cuales sometieron a no lactancia frente a las que sí lactaron, encontrando una reducción en el hígado y niveles de glucosa inducidos por la lactancia, al igual de que se realizaron estudios en otras ratas o ratones de diferentes razas o diferentes tipos, en los cuales se dieron resultados que eran similares, pero que podían variar. Los estudios han demostrado que las ratas lactantes presentan una menor utilización de la glucosa y una sensibilidad a la insulina alterada, en comparación con las ratas no lactantes. Estos cambios son necesarios para satisfacer las demandas energéticas de la lactancia y garantizar que la madre tenga suficiente energía para producir leche para sus crías. Además, las investigaciones han demostrado que la lactancia es asociada a cambios en los niveles hormonales, como el aumento de los niveles de prolactina y la disminución de los niveles de la progesterona. Estos cambios hormonales desempeñan un papel importante en la regulación del ciclo de la lactancia y en el apoyo a las demandas energéticas de la lactancia. En conclusión, durante la lactancia se presenta una reducción del uso de ácidos grasos como fuente de energía por parte del tejido adiposo blanco, pardo, hígado y músculos esqueléticos, al igual de que la lactancia se da como un reajuste para el restablecimiento del metabolismo materno, el cual se tiene que dar como proceso natural para que no ocurran afecciones en el futuro, como el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2.